Bienvenidos a mi canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se muestra la importancia en la escogencia del orden de integración en el cálculo de una integral doble. Algunas veces un orden de integración permite que el proceso de integración resulte más sencillo que el otro orden, pero el orden de integración podrá afectar la complejidad de la integración, pero nunca el resultado. Para este primer ejemplo se nos pide la masa de la región plana D en el plano XY, acotada por las curvas x igual y cuadrado y y igual 2x menos 1, si la densidad de masa sigma de XY es igual a x. Se nos pide utilizar ambos sentidos de integración. La figura muestra la región D en el plano XY, limitada por la parábola x igual y cuadrado y la recta y igual 2x menos 1. También se muestran los puntos de intersección de estas dos curvas que limitan la frontera de D. La masa de la región plana, como se sabe, viene dada por la integral doble de sigma de XY diferencial de área sobre D. Para calcular esta masa utilizando el orden de y de x, por no ser esta región una región tipo 1, tenemos dos regiones de integración. Una primera región de integración con x entre 0 y 1/4 y y entre menos raíz de x y raíz de x, y una segunda región de integración con x entre 1/4 y 1 y y entre 2x menos 1 y raíz de x. Si deseas conocer acerca de la definición de las regiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en integrales dobles, te invito a ver en este canal una presentación sobre integrales dobles en regiones generales. Para mostrar por qué vamos a necesitar más de una integral cuando utilizamos este orden de integración para calcular la masa de esta región plana, nos vamos a apoyar en este símbolo de integración. Este símbolo consiste en una flecha paralela al eje cuya variable se va a integrar en primera instancia. Por donde entra esta flecha a la región de integración tenemos el límite inicial y por donde sale tenemos el límite final. Luego desplazamos este símbolo de izquierda a derecha y si hay un cambio en la entrada o en la salida en la región de integración, tenemos que agregar tantas integrales como esto ocurra. Obsérvese que aquí no ha habido ningún cambio, pero este símbolo paralelo al eje Y, cuando se desplaza de izquierda a derecha y supera el valor de x igual a 1/4, hay un cambio en la entrada en la región de integración. Así que tenemos que agregar una integral más. Y esto se mantiene hasta el final cuando desplazamos completamente el símbolo sobre toda la región. En efecto, tenemos dos regiones de integración con D1 unido con D2 igual a D. La integral sobre D1 con este orden de integración tiene límite inicial para y menos raíz de x y límite final raíz de x. Y aquí va a estar entre 0 y 1/4. Y para D2 el límite inicial para y es 2x menos 1 y el límite final es raíz de x, con x entre 1/4 y 1. La masa de la región plana, por tanto, va a ser igual a la integral doble de sigma de xy diferencial de y diferencial de x sobre d1 más la integral doble de sigma de xy diferencial de y diferencial de x sobre d2. Sustituyendo los límites de integración y resolviendo estas integrales, la primera es igual a 1 sobre 40 y la segunda es igual a 1/5 y esto es 9 sobre 40. Al invertir el orden de integración tenemos una región tipo 2, donde los valores de x para esta región de tipo 2 están entre y cuadrado y y más 1 entre 2 y los valores de y entre menos 1/2 y 1. La masa de la región plana definida por esta integral doble con este orden de integración, al sustituir los límites de integración y resolver, obtenemos, como era de esperar, 9 sobre 40. Para mostrar que esta región D es una región tipo 2 y que necesitamos solamente una integral cuando utilizamos este orden de integración, nos apoyamos nuevamente en este símbolo de integración. Por aquí lo tenemos. Ahora este es paralelo al eje X porque es la variable que se integra en primera instancia. Luego lo desplazamos de abajo hacia arriba y se observa que no hay cambios ni en la entrada ni en la salida a la región de integración. Por tanto,
Esta región es una región tipo 2. Se tiene entonces que el límite inicial para x es y cuadrado y el límite final es y más 1 entre 2. Y y va a estar entre menos 1/2 y 1. Como conclusión para este primer ejemplo, el orden de integración apropiado es el de x de y, por ser esta región tipo 2. Esto es, necesitar solamente una integral para calcular la masa de esta región plana. Para este segundo ejemplo se nos pide dibujar el sólido cuyo volumen viene definido por esta integral doble. Adicionalmente debemos evaluarla cambiando el orden de integración. Si te interesa conocer más acerca del significado de la integral doble, te invito a ver en este canal una presentación sobre ese tema. Con el volumen del sólido definido por una única integral con este orden de integración, podemos decir que la región de integración es una región tipo 1. Y esta región D va a estar determinada por las desigualdades y entre 1 menos x y 1 menos x cuadrado y x entre 0 y 1. El sólido va a estar limitado superiormente por el plano z igual f de xy e inferiormente por la región D en el plano xy. Y aquí se muestra la región D en forma de conjunto. En esta figura se muestra el sólido limitado superiormente por el plano z igual a x e inferiormente por la región D en el plano xy. En la figura anexa tenemos esta región sobre el plano xy, limitada por las curvas y igual 1 menos x cuadrado y y igual 1 menos x con x entre 0 y 1. En la integral doble que se nos proporcionó para calcular el volumen del sólido, el orden de integración es de y de x. Si usamos ahora este símbolo de integración que está compuesto por dos barritas, una móvil que corresponde a la variable con respecto a la que vamos a integrar en primera instancia, en este caso diferencial de y otra fija que es diferencial de x. Si esta barra de integración o símbolo de integración, como queramos llamarlo, lo desplazamos de izquierda a derecha, vemos que el tope inferior y el tope superior a lo largo de toda la región siempre es el mismo. Por tanto, esta región es una región tipo 1. Si se invierte el orden de integración, ahora nuestra barra móvil es el diferencial de x y la fija es el diferencial de y. Si desplazamos imaginariamente este símbolo de integración de abajo hacia arriba, los topes inferior y superior son lo mismo a lo largo de toda la región. Podemos considerar entonces que esta región es una región tipo 2. Como pudo apreciarse, esta región de integración en el plano XY es tanto una región tipo 1 como una región tipo 2. Una región con estas características es definida como una región tipo 3. Al invertir el orden de integración, x va a estar entre 1 menos y raíz de 1 menos y entre 0 y 1. Al sustituir sobre la integral doble que nos proporciona el volumen del sólido con este orden de integración, los límites de integración y resolver, esto nos va a quedar como 1 sobre 12. Para este ejemplo, ¿de qué va a depender la escogencia del orden de integración? Dado que la región es una región tipo 3. Y en cualquier orden solamente se va a necesitar una sola integral. En este caso, se toma el orden de integración donde la evaluación o solución de la integral doble que nos proporciona el volumen es lo menos laboriosa. Dado que tenemos raíces en los límites de integración, pues lógicamente esta integral doble con este orden de integración es más laboriosa o más rigurosa de resolver. Por tanto, el orden recomendado para calcular el volumen del sólido es de y de x. Aunque para este ejemplo en particular, dado que primero integramos con respecto a x, aquí tenemos x cuadrado, al sustituir los límites de integración, como y varía entre 0 y 1, 1 menos y siempre va a ser mayor o igual que 0, así que podemos simplificar la raíz. En el ejemplo 3 se nos pide el área de la región D limitada por las curvas y igual coseno de x y y igual seno de x con x entre pi cuarto y 5 pi cuarto. Se nos pide usar los dos órdenes de integración. La figura muestra la región D limitada por la curva y igual seno de x y y igual coseno de x entre x igual pi cuarto y x igual 5 pi cuarto.
Con el orden de integración de y de x tenemos que d es una región tipo 1, con x entre pi cuarto y 5 pi cuarto, y y entre coseno de x y seno de x. Sustituyendo los límites de integración sobre la integral doble que me proporciona el área de la región D, y resolviendo, obtenemos que esta área es igual a 2 raíz de 2. Para mostrar que D es una región tipo 1, utilizamos nuevamente nuestro símbolo de integración y lo desplazamos de izquierda a derecha. Se observa que a lo largo de todo este desplazamiento sobre la región D, la entrada y la salida de este símbolo de integración sobre D se mantiene. Si se invierte el orden de integración, esto es, ahora integramos en primera instancia con respecto a la variable x y utilizamos este símbolo de integración, tenemos una primera región de integración. Al desplazarlo tenemos una segunda región de integración porque hay un cambio en la entrada de este símbolo a la región, y una tercera región de integración porque el cambio ahora ocurre a la salida. Cuando se integra con este orden de integración sobre una región general, debemos colocar los límites de x en términos de la variable y. Por tanto, sobre las curvas que limitan a la región D, debemos expresar a x en función de y. Al despejar x de esta expresión, obtenemos que x es igual al seno a la menos 1 de y, o arcoseno de y, como también se le conoce. Pero recordemos que el seno de x admite inversa para valores restringidos de x, en este caso entre menos pi medio y pi medio, pero también admite inversa entre pi medio y 3 pi medio. Por tanto, los valores de x entre pi cuarto y pi medio vienen dados por x igual a seno a la menos 1 de y. Y los valores de x entre pi medio y 5 pi cuarto vienen dados por pi menos seno a la menos 1 de y. Si ahora despejamos x de esta expresión, nos queda que x es igual al coseno a la menos 1 de y o arcocoseno de y. Recordemos que el coseno de x admite inversa también para valores restringidos de x. Entre 0 y pi admite inversa, pero también admite inversa entre pi y 2pi. Por tanto, la ecuación de esta curva entre pi cuarto y pi la podemos escribir como x igual a coseno a la menos 1 de y, y la ecuación de esta curva entre pi y 5 pi cuarto lo podemos escribir como x igual 2pi menos coseno a la menos 1 de y. Antes de obtener los límites de integración que me permitan calcular el área de esta región utilizando este orden de integración, vamos a calcular las coordenadas y de los puntos de intersección de estas curvas. La integral doble sobre esta primera región va a tener como límite inferior para x, x igual seno a la menos 1 de y como límite superior, x igual a pi menos seno a la menos 1 de y entre raíz de 2 sobre 2 y 1. Sobre la segunda región, la integral doble tiene como límite inferior para x, x igual coseno a la menos 1 de y como límite superior sigue siendo x igual a pi menos seno a la menos 1 de y va a estar entre menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y para la tercera región, la integral doble tiene como límite inferior para x, x igual coseno a la menos 1 de y límite superior, x igual a 2pi menos coseno a la menos 1 de y entre menos 1 y menos raíz de 2 sobre 2. Como pudo apreciarse, D no es una región tipo 2, por lo tanto tenemos tres regiones de integración. D1 con x entre seno a la menos 1 de y pi menos seno a la menos 1 de y entre raíz de 2 sobre 2 y 1. D2 con x entre coseno a la menos 1 de y pi menos seno a la menos 1 de con y entre menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y D3 con x entre coseno a la menos 1 de y 2pi menos coseno a la menos 1 de y entre menos 1 y menos raíz de 2 sobre 2. Sustituyendo nos queda que el área viene dada por la integral doble de x de y sobre D1 más la integral doble de x de y sobre D2 más la integral doble de x de y sobre D3. Colocamos los límites de integración. Obviamente estas integrales no son inmediatas, por lo tanto, como puede deducirse, no es la opción más apropiada para calcular el área de esta región con este orden de integración. Para comprobar que efectivamente no se altera el resultado, utilizamos un software externo para resolver estas integrales dobles. El resultado de la primera, el resultado de la segunda y el resultado de la tercera. Al sumar estos resultados parciales obtenemos que el área, como era de esperar, es 2
por raíz de 2. Lo que sí podemos simplificar un poco es que estas áreas son iguales, por lo tanto podemos calcular dos integrales multiplicando el área sobre D1 por 2. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal y hasta una próxima oportunidad.